Muchos creen que la pobreza es simplemente no tener dinero, pero la verdad es mucho más profunda. La pobreza nace en la mente, en los hábitos invisibles que día tras día sabotean sus oportunidades. No es solo la falta de recursos, es la repetición inconsciente de patrones que lo mantienen atado a una vida de limitaciones. Ahora imagine esto. ¿Qué pasaría si le dijera que algunos de sus comportamientos cotidianos, aparentemente inofensivos, son los responsables de su estancamiento financiero? Hoy voy a mostrarle cómo identificar esos hábitos que lo encadenan y, lo más importante, cómo romperlos de raíz. Soy Brian Tracy y durante más de 4 décadas he dedicado mi vida a estudiar qué diferencia a quienes prosperan de aquellos que permanecen atrapados en la mediocridad. He trabajado con empresarios, estudiantes, profesionales y líderes en todo el mundo, y en cada caso la misma verdad se repite: el éxito financiero no depende únicamente de cuánto gana, sino de los hábitos que practica a diario. Lo que está a punto de escuchar no es teoría, son principios aplicados por millones de personas que decidieron tomar el control de su destino. Recuerdo a un joven llamado Ricardo que conocí en un seminario. Llegó sin muchas expectativas, cansado de trabajar largas horas en una oficina y frustrado porque cada mes terminaba con las cuentas al límite. Siempre culpaba a su jefe, a la economía o a la mala suerte, pero ese día escuchó una frase que lo sacudió: usted no es pobre por lo que gana, sino por los hábitos que practica cada día. Esa idea lo confrontó. De pronto entendió que su vida estaba gobernada por rutinas que lo mantenían atado a la escasez. Fue el inicio de un cambio profundo porque comprendió que la verdadera riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente y en las decisiones que se repiten. Uno de los hábitos más destructivos y comunes que mantienen a las personas en la pobreza es gastar más de lo que ganan. Puede sonar obvio, pero lo sorprendente es que la mayoría de quienes viven endeudados ni siquiera lo perciben. Cada día toman pequeñas decisiones que parecen inofensivas: un café, una comida rápida, un nuevo accesorio innecesario, una salida que no estaba en el presupuesto. Esas pequeñas fugas, repetidas semana tras semana, terminan por convertirse en una bola de nieve que arrastra sus finanzas hacia abajo. Yo he observado esto durante más de 4 décadas. Personas talentosas, con buenos ingresos y grandes oportunidades, terminan viviendo agobiadas porque nunca desarrollaron el hábito de administrar sus recursos. La raíz no está en la cantidad de dinero que reciben, sino en la incapacidad de controlar lo que gastan. Usted puede ganar el doble que su vecino, pero si gasta más de lo que entra, inevitablemente vivirá en escasez. Piense en esto: ¿por qué tantas personas, incluso cuando reciben un aumento de sueldo, siguen sintiéndose igual de pobres? La respuesta es sencilla. En lugar de ajustar su nivel de vida a un plan inteligente, aumentan sus gastos al mismo ritmo que aumentan sus ingresos. Esto se llama inflación de estilo de vida. Cuanto más ganan, más gastan, y así nunca logran acumular capital ni tranquilidad financiera. Recuerdo a una joven profesional llamada Marta, que asistió a uno de mis talleres en Los Ángeles. Tenía un buen empleo, un salario competitivo y sin embargo cada mes terminaba endeudada. Brian, no entiendo en qué se me va el dinero, me confesó. Le pedí que llevara un registro detallado de todos sus gastos durante 30 días. El resultado fue revelador: cafés diarios, compras en línea por impulso, cenas en restaurantes 3 o 4 veces por semana. Ninguno de esos gastos parecía grande por sí mismo, pero al sumarlos superaban sus ingresos mensuales. Marta no era pobre por lo que ganaba, era pobre por cómo lo gastaba. Esto me llevó a compartirle un principio que enseño siempre: lo que destruye la riqueza no son las grandes catástrofes, sino las fugas pequeñas y constantes. Es como un barco, no se hunde de golpe porque entre una ola gigantesca, sino porque miles de pequeñas filtraciones no fueron atendidas a tiempo. Ahora piense en otro caso. Conocí a Roberto, un ingeniero que ganaba un sueldo alto en una empresa multinacional. Sin embargo, tenía 5 tarjetas de crédito y todas al límite. Me decía que su problema era que la vida era cara, que todo estaba subiendo, que no le alcanzaba. Pero cuando analizamos sus finanzas descubrimos que destinaba casi un 40% de sus ingresos a cuotas de gadgets, ropa de marca y viajes que no podía pagar en efectivo. Vivía en un espejismo de abundancia mientras se hundía en deudas. Esto es lo que quiero que haga. Durante los próximos 30 días, anote absolutamente cada gasto, desde el más pequeño hasta el más grande.
Hágalo en una libreta o en una aplicación móvil. Al final del mes, clasifique esos gastos en dos columnas: necesidades y deseos. Necesidades son lo básico para vivir con dignidad: alimentación, vivienda, transporte esencial. Deseos son lo demás. Elija al menos un 20% de sus deseos y elimínelos de inmediato. Ese dinero debe ir a una cuenta separada. Aunque al principio parezca poco, convierta este ejercicio en hábito. Si lo repite 3 meses seguidos, no solo reducirá sus gastos, también entrenará su mente a pensar como una persona que controla su dinero, no como alguien controlado por él. La riqueza comienza en el momento en que usted decide gastar menos de lo que gana. Esa diferencia, aunque al principio sea pequeña, es la semilla de la libertad financiera. Cada peso ahorrado es un ladrillo en el muro de su independencia. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué pasaría si hoy mismo tomara la decisión de nunca más gastar más de lo que entra? ¿Cómo cambiaría su confianza, su tranquilidad y su visión del futuro si cada día supiera que usted tiene el control y no sus deudas? Otro hábito que mantiene a las personas atrapadas en la pobreza es la postergación. Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que limita su progreso, sino el retraso en actuar cuando esas oportunidades aparecen. Cada día que usted pospone una decisión financiera importante, está cediendo terreno a la incertidumbre y al miedo. He visto a miles de personas quedarse paralizadas frente a cambios que podrían transformar su vida. Saben que deben ahorrar, pero lo dejan para el próximo mes. Saben que deberían invertir en su educación, pero esperan a que todo se acomode. Saben que tienen que salir de deudas, pero se dicen a sí mismos: cuando gane más dinero lo haré. El problema es que ese mañana nunca llega. La postergación es una trampa que convierte años en décadas y sueños en arrepentimientos. Cuando yo era joven también caí en esta trampa. Recuerdo que durante mis 20 pospuse abrir mi primer negocio porque siempre pensaba que no era el momento ideal. Quería tener más experiencia, más dinero, más seguridad. Un día comprendí que la perfección del momento nunca existe. El mejor día para empezar siempre es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Déjeme contarle el caso de Luis, un hombre que conocí en México. Tenía una idea brillante para un pequeño emprendimiento de comida saludable. Sus amigos le decían que era buen cocinero, su barrio estaba lleno de clientes potenciales, y hasta tenía un pequeño local disponible, pero cada vez que lo animaban a empezar, él respondía: cuando junte más capital lo hago. Pasaron 3 años. El local lo alquiló otro emprendedor. La moda de la comida saludable creció y su idea perdió el impacto. Luis se quedó con la frustración de lo que pudo haber sido, y con la deuda emocional de saber que su miedo a decidir le robó una oportunidad de oro. La postergación es un ladrón silencioso. Le roba tiempo, le roba energía y sobre todo, le roba confianza en usted mismo. Cada vez que retrasa una decisión, envía un mensaje a su mente: no soy capaz de hacerlo todavía. Esa repetición, día tras día, programa su cerebro para la inacción. Y cuando usted entrena su mente a postergar, está cultivando la pobreza como un hábito de vida. Esto es lo que quiero que haga a partir de hoy. Haga una lista de 3 decisiones financieras que sabe que ha estado postergando. Puede ser abrir una cuenta de ahorros, cancelar una tarjeta de crédito, invertir en un curso, hablar con un asesor financiero o incluso algo tan simple como hacer un presupuesto mensual. Elija una de ellas y comprométase a tomar acción inmediata en las próximas 24 horas. No espere a tener todo perfecto, dé el primer paso aunque sea pequeño. Repita este proceso cada semana durante un mes. Al cabo de 4 semanas habrá tomado 4 decisiones clave que había postergado por meses o incluso años. Recuerde, la acción imperfecta siempre supera a la inacción perfecta. La historia está llena de personas que se lanzaron sin tener todas las condiciones y aprendieron en el camino. En cambio, la mayoría de quienes esperan el momento ideal terminan viéndose superados por otros que simplemente decidieron moverse. Una de las frases que repito constantemente es: la gente exitosa toma decisiones rápido y las cambia lentamente, mientras que la gente sin éxito toma decisiones lentamente y las cambia constantemente. Esa diferencia lo determina todo. La rapidez en decidir no significa imprudencia, significa confiar en su capacidad de ajustar el rumbo mientras avanza. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Ernesto en un seminario en Bogotá. Tenía 42 años, un empleo estable en una compañía de logística y un ingreso que para muchos habría sido suficiente para vivir con tranquilidad. Sin embargo, estaba agobiado por las deudas. Su salario se evaporaba cada mes en cuanto lo recibía. Y lo más doloroso era que ni siquiera sabía en qué se iba el dinero. Durante el descanso del evento se me acercó y me dijo: Brian, siento que trabajo solo para pagar cuentas.
No importa cuánto me esfuerce, siempre termino igual o peor que antes. Esa frase la he escuchado cientos de veces a lo largo de mi carrera, y siempre me revela lo mismo: no es el tamaño del ingreso lo que determina la estabilidad financiera, sino los hábitos que se practican con ese ingreso. Le pedí a Ernesto que hiciera un ejercicio simple: registrar durante 90 días cada gasto, por mínimo que fuera. 3 meses después volvió a buscarme, esta vez con un cuaderno lleno de anotaciones. Lo que encontramos fue revelador. Todos los días compraba cigarrillos, refrescos, golosinas y desayunos fuera de casa. Cada semana gastaba en loterías, cenas con amigos y cuotas de un televisor de última generación que había comprado sin necesitarlo. Ninguno de esos gastos era grande, pero en conjunto representaban casi un 40% de su salario. Recuerdo que me miró con incredulidad y me dijo: Brian, no puedo creer que yo mismo esté saboteando mi vida de esta manera. Esa es la trampa de la pobreza. No se presenta de golpe, sino en pequeñas decisiones acumuladas. Ernesto no estaba en quiebra por un gran error, sino por docenas de elecciones pequeñas y automáticas que drenaban su futuro financiero. Lo más inspirador fue lo que sucedió después. Decidió comprometerse con 3 cambios radicales. Dejó de comprar loterías, redujo sus salidas a restaurantes a una vez por semana y canceló la compra de artículos innecesarios a crédito. Con el dinero que liberó, abrió una cuenta de ahorro automática donde cada mes se descontaba una parte antes de tocar su salario. En un año, había pagado la mayoría de sus deudas y tenía un fondo de emergencia de 3 meses de gastos. Lo que Ernesto me enseñó a mí y a todos en ese seminario fue poderoso. Usted no necesita ganar el doble para mejorar su vida, necesita gastar la mitad de lo que desperdicia. La riqueza no empieza con más ingresos, empieza con mejores hábitos. Déjeme preguntarle algo: si hoy hiciera un registro honesto de cada gasto en su vida, ¿qué descubriría? ¿De qué pequeñas fugas podría liberarse para abrir espacio a un futuro de abundancia? Uno de los hábitos más peligrosos que mantienen a la gente en la pobreza no tiene nada que ver con números o con deudas, sino con las personas con las que elige pasar su tiempo. He aprendido a lo largo de mi vida que usted nunca puede superar el promedio de las 5 personas con las que pasa más horas al día. Si esas personas son conformistas, negativas o están atrapadas en la mediocridad, inevitablemente lo arrastrarán hacia abajo. Muchas personas no se dan cuenta de la influencia silenciosa que ejerce su entorno. Un comentario repetido por un amigo, una queja constante en la oficina, una burla disfrazada de broma familiar. Cada uno de esos mensajes se instala poco a poco en su mente, y si no es consciente, comienza a pensar, hablar y actuar igual que ellos. La pobreza no se transmite solo por dinero, se transmite por mentalidad. Recuerdo que cuando era joven trabajé en ventas puerta a puerta. Algunos de mis compañeros pasaban todo el tiempo quejándose, que el mercado estaba difícil, que los clientes no tenían dinero, que el jefe era injusto. Si yo me hubiera quedado en ese grupo, probablemente me habría rendido en pocas semanas. Pero tomé una decisión consciente. Me acerqué a los mejores vendedores, a los que siempre estaban optimistas y encontraban soluciones. Y eso cambió mi vida, porque lo que escuchaba a diario de ellos, su energía, sus historias de éxito, sus estrategias, empezó a contagiarme. Conozco a un hombre llamado Andrés que me contó una historia parecida en un seminario en Perú. Él había intentado varios negocios pero siempre fracasaba. Un día se dio cuenta de que cada fracaso coincidía con la misma constante. Sus socios eran personas sin visión, amigos que solo querían ganar rápido y se rendían al primer obstáculo. Cuando finalmente decidió romper con ese círculo y buscó nuevos mentores y compañeros más ambiciosos, su negocio cambió por completo. En menos de 2 años había triplicado sus ingresos y sobre todo, había cambiado su manera de pensar. Andrés me dijo: Brian, lo que transformó mi vida no fue el negocio, fueron las personas con las que empecé a pasar el tiempo. Esto es lo que le recomiendo hacer. Haga una lista de las 5 personas con las que más tiempo comparte a la semana. Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso personas en línea. Pregúntese con honestidad: ¿estas personas me inspiran, me retan y me animan a crecer, o me hunden con su negatividad? Tome la decisión de reducir el tiempo con quienes lo arrastran y aumentar el tiempo con quienes lo elevan. Tal vez al principio duela, porque puede tratarse de personas cercanas. Pero recuerde, usted tiene que proteger su futuro. Busque activamente un círculo nuevo. Asista a conferencias, únase a grupos de lectura, acérquese a alguien que admire. Rodéese de ejemplos vivos de lo que quiere lograr. He visto a miles de personas transformar su vida solo con este cambio. Porque lo que escucha,
Lo que ve y con quién se rodea determina cómo piensa, y cómo piensa determina cómo actúa, y cómo actúa determina qué resultados obtiene. Es una cadena que nunca falla. En mi experiencia, las personas pobres muchas veces no lo son por falta de talento, sino porque nunca se atrevieron a romper con un entorno que las mantenía pequeñas. Usted no puede volar como un águila si insiste en pasar el día con los pavos. Déjeme preguntarle algo, ¿qué pasaría si hoy decidiera rodearse únicamente de personas que lo inspiran, que lo retan y que lo empujan hacia su máximo potencial? Si lo que ha escuchado hasta ahora resuena con usted y siente que estos principios pueden ayudarle a transformar su vida financiera, le invito a que se suscriba a este canal ahora mismo. Cada semana comparto estrategias y enseñanzas que pueden marcar una diferencia enorme en su futuro. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguna lección. Y quiero pedirle algo muy simple. Escriba en los comentarios esta frase breve como compromiso personal. Hoy decido romper mis viejos hábitos financieros. Hacerlo no es un gesto vacío, es una declaración pública de que usted está listo para tomar el control de su vida económica. Lo repito en cada conferencia. Su mente es su activo más valioso. Todo lo que usted tiene hoy, su trabajo, sus ingresos, sus oportunidades, es el resultado directo de lo que ha puesto en su mente en el pasado. Y todo lo que tendrá en el futuro dependerá de lo que decida aprender y practicar a partir de ahora. He conocido a personas que se quejan de que la vida es injusta, de que el mercado está saturado, de que no hay empleos bien pagados. Pero cuando les pregunto cuánto tiempo dedican cada semana a leer un libro, a tomar un curso, a mejorar una habilidad, la mayoría baja la cabeza. El problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de preparación para reconocerlas y aprovecharlas. Esa es la diferencia entre esperar que el mundo cambie a su favor y cambiar usted mismo para abrirse paso en el mundo. Invertir en su crecimiento personal no siempre requiere grandes sumas de dinero. Muchas veces basta con dedicar tiempo, leer media hora al día, escuchar audiolibros mientras conduce, practicar una habilidad los fines de semana. Lo importante es que cada día siembre algo nuevo en su mente. Elija un área clave en la que quiera mejorar. Puede ser liderazgo, comunicación, ventas, finanzas personales o cualquier habilidad que aumente su valor en el mercado. Establezca un plan de estudio de al menos 30 minutos diarios. Si lo hace 5 días a la semana, son más de 120 horas de aprendizaje en un año. Eso equivale a varios diplomados universitarios en términos de conocimiento práctico. Reserve un pequeño porcentaje de su ingreso mensual, aunque sea un 3%, exclusivamente para educación, libros, cursos, talleres o mentorías. Piense en ello como en su fondo de inversión más rentable, porque los intereses que produce no se pierden nunca. En mis primeros años de carrera, cuando no tenía dinero, hice un compromiso. Cada vez que ganara algo, destinaría una parte a comprar un libro o asistir a una conferencia. Muchas veces tuve que elegir entre salir a divertirme o invertir en mi educación. Y siempre elegí la segunda opción. Esa disciplina cambió mi destino. Hoy puedo decirle con certeza que cada dólar que invertí en mi mente se multiplicó en oportunidades que nunca habría imaginado. Recuerde, los pobres gastan dinero en entretenimiento inmediato, los ricos lo invierten en aprendizaje permanente. La diferencia no está en la cantidad, sino en el hábito. Déjeme preguntarle algo, ¿qué pasaría si en los próximos 12 meses dedicara más tiempo y recursos a su crecimiento personal que en toda su vida anterior? Hace algunos años conocí a un hombre llamado Javier en un seminario en Ciudad de México. Tenía poco más de 50 años y una expresión de cansancio que hablaba por sí sola. Había trabajado durante casi 3 décadas en la misma empresa, siempre esperando que su lealtad fuera recompensada con aumentos o ascensos. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, y cada vez que la economía se ponía difícil, lo único que recibía eran más responsabilidades sin un centavo adicional. Durante el evento me buscó en uno de los descansos y me dijo con frustración: Brian, siento que toda mi vida he trabajado duro, pero sigo en el mismo lugar. ¿Qué hice mal? Le respondí con suavidad pero con firmeza. Javier, el problema no es cuánto tiempo has trabajado, sino en qué te has convertido durante ese tiempo. Si en 30 años no has invertido en nuevas habilidades, tu valor para la empresa seguirá siendo el mismo de siempre. Esa verdad lo golpeó con fuerza. Y lo vi reflejado en sus ojos. Nunca había considerado que él mismo era responsable de aumentar su valor en el mercado. Estaba atrapado en la idea de que el esfuerzo por sí solo garantizaba resultados, cuando en realidad lo que crea oportunidades es el desarrollo constante de capacidades. Decidió tomar acción.
Empezó a invertir en cursos de liderazgo, comunicación y manejo de proyectos. Al principio fue difícil, porque sentía que ya era tarde para aprender cosas nuevas. Pero poco a poco su confianza creció. En menos de un año se convirtió en el referente de su área en temas que antes ni dominaba. Y lo más sorprendente llegó después. Recibió una oferta para liderar un nuevo departamento en otra empresa, con un salario mucho mayor y beneficios que jamás habría soñado. Cuando me contó su historia meses después, lo hizo con lágrimas en los ojos. Me dijo: Brian, me di cuenta de que yo era el principal obstáculo en mi vida. Si hubiera entendido antes la importancia de invertir en mí, no habría pasado tantos años estancado. La lección de Javier es clara. La lealtad y el esfuerzo son valiosos, pero no sustituyen la necesidad de crecer. El mundo no recompensa a quienes se quedan igual, recompensa a quienes evolucionan. Déjeme preguntarle algo. Si los próximos 10 años de su vida fueran exactamente iguales a los últimos 10, ¿estaría satisfecho con los resultados? ¿O sentiría la misma frustración que Javier antes de cambiar? He trabajado con personas que, aplicando este sistema de manera disciplinada, han salido de deudas que arrastraban durante décadas. Y lo más importante es la transformación emocional que experimentan. Recuperan la confianza, la tranquilidad y el control de su vida. Porque estar libre de deudas no solo significa tener más dinero, significa dormir mejor, pensar mejor y vivir con dignidad. Uno de los hábitos que más esclaviza a las personas y las mantiene en la pobreza es vivir atrapados en deudas que nunca terminan de pagar. La deuda, cuando se usa de manera irresponsable, se convierte en una cadena invisible que roba su libertad, su tranquilidad y su futuro. He visto a miles de personas entrar en el mismo círculo. Usan la tarjeta de crédito para cubrir un gasto pequeño, luego otro, y cuando quieren darse cuenta ya deben más de lo que pueden pagar. Pagan el mínimo cada mes, pero los intereses crecen como una bola de nieve cuesta abajo. Lo que en un inicio parecía un alivio se transforma en una pesadilla que los persigue día y noche. Recuerdo a Fernando, un hombre que conocí en un programa de entrenamiento en España. Ganaba un buen salario, pero siempre estaba angustiado. Cuando revisamos sus finanzas, descubrimos que tenía 7 tarjetas de crédito, todas al límite. Me confesó: Brian, siento que trabajo solo para pagar intereses. Y tenía razón. Sus ingresos se iban a sostener una deuda que parecía no tener fin. El problema no era la cantidad que ganaba, sino que había permitido que las deudas se convirtieran en su estilo de vida. Yo aprendí este principio muy temprano en mi carrera. La deuda puede ser una herramienta, pero si no la controla, ella lo controla a usted. Hay deudas que pueden considerarse inversiones, como una hipoteca para un hogar o un préstamo para un negocio bien planeado, pero la mayoría de las deudas que mantienen a las personas pobres son consumos que se olvidan al día siguiente: ropa, cenas, viajes, artículos de lujo, cosas que pierden valor en cuanto las compra pero que lo mantienen atado durante años pagando intereses. Haga una lista completa de todas sus deudas, tarjetas, préstamos, hipoteca, cualquier compromiso pendiente. Escríbalo en orden desde la más pequeña hasta la más grande. Empiece por pagar la deuda más pequeña con toda la energía posible. Ese logro le dará confianza y motivación. A la vez, siga pagando el mínimo en las demás para no atrasarse. Una vez pagada la primera, enfoque ese dinero en la siguiente. Este método lo llamo el efecto bola de nieve. Cada vez que elimina una deuda, libera recursos y energía para enfrentar la siguiente. Deténgase de inmediato de contraer nuevas deudas innecesarias. Cada vez que esté tentado a comprar algo a crédito, pregúntese: ¿esto me da valor real o solo es un deseo momentáneo? En mi experiencia, la pobreza no se trata únicamente de bajos ingresos, sino de altos compromisos adquiridos sin conciencia. Usted puede ganar mucho, pero si lo gasta todo en pagar deudas, seguirá siendo pobre. Y lo contrario también es cierto. Puede tener un ingreso modesto, pero si logra mantenerse libre de deudas, tendrá más libertad que alguien que gana el doble pero vive endeudado. Recuerde, cada deuda que usted elimina es una cadena menos que lo ata al pasado. Cada vez que paga un compromiso, se abre espacio para invertir en su futuro. Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo se sentiría si mañana despertara sin deudas, con la tranquilidad de que cada peso que gana le pertenece solo a usted y no a los bancos? Uno de los hábitos más destructivos que mantienen a las personas en la pobreza no es la falta de talento ni la falta de oportunidades, sino la ausencia de metas claras. He repetido esto miles de veces en mis conferencias. La gente sin metas siempre trabaja para la gente que sí las tiene.
Cuando usted no tiene una dirección definida, cualquier camino parece suficiente. Vive el día a día reaccionando a lo que sucede, apagando incendios esperando que algo bueno pase. Pero la vida no recompensa la esperanza pasiva, recompensa la planificación y la acción dirigida. Recuerdo que cuando empecé mi carrera en ventas, muchos de mis compañeros simplemente salían a la calle sin un plan. Tocaban puertas al azar, hablaban con clientes sin preparación, y al final del día, se sentían agotados pero sin resultados. Yo decidí hacer algo diferente. Cada mañana me fijaba un objetivo claro. ¿Cuántas llamadas haría? ¿Cuántas presentaciones daría? ¿Cuántos cierres buscaría? No siempre alcanzaba la meta, pero ese enfoque me mantenía motivado, y poco a poco mis resultados empezaron a superar los de todos los demás. La mente humana funciona como un sistema de guía. Si le da una dirección, encontrará la manera de alcanzarla. Pero si no le da un destino, vagará sin rumbo. Y cuando uno vaga sin rumbo, termina en lugares que nunca quiso. Deudas, frustración, mediocridad. Déjeme contarle la historia de Camila, una joven que conocí en un taller en Colombia. Tenía mucho talento, hablaba varios idiomas y tenía buena energía, pero su vida estaba llena de frustración. Cuando le pregunté cuáles eran sus metas, me respondió: quiero tener éxito. Le pedí que definiera qué significaba exactamente éxito para ella. Se quedó en silencio. Nunca lo había pensado en detalle. Le enseñé un ejercicio sencillo: escribir 3 metas financieras específicas para el próximo año, con fechas y montos concretos. Al principio dudó, pero lo hizo. Se comprometió a ahorrar cierta cantidad, a iniciar un pequeño emprendimiento y a invertir en su educación. 6 meses después me escribió un correo: Brian, nunca imaginé el poder de escribir mis metas. Hoy ya logré 2 de ellas y estoy en camino a la tercera. Tome una hoja de papel y escriba 3 metas financieras claras para los próximos 12 meses. Sea específico, cantidades, fechas y pasos. Divida cada meta en pequeños objetivos semanales. Por ejemplo, si quiere ahorrar unos $100 en un año, comprométase a ahorrar 100 cada mes, o 25 cada semana. Revise esas metas todos los días. Cuanto más las vea, más las grabará en su mente, y su subconsciente empezará a trabajar en segundo plano para encontrar maneras de lograrlas. He visto a miles de personas transformar su vida con este simple hábito, porque las metas son como un imán, atraen recursos, personas y oportunidades. Sin metas, uno siempre se siente víctima de las circunstancias. Con metas, uno se convierte en el arquitecto de su destino. Recuerde, la pobreza no es solo falta de dinero, es falta de dirección. Cuando no sabe hacia dónde va, cualquier gasto parece necesario, cualquier excusa parece válida, cualquier oportunidad se le escapa de las manos. Pero cuando tiene una meta clara, todo cambia. Su mente filtra lo que no le sirve y se concentra en lo que lo acerca a su objetivo. Déjeme preguntarle algo: ¿qué pasaría si hoy definiera con absoluta claridad 3 metas financieras y se comprometiera a trabajar en ellas cada día durante el próximo año? Hace algunos años conocí a un hombre llamado Rodrigo en un seminario en Madrid. Tenía 38 años y trabajaba como supervisor en una empresa de transporte. Cuando conversamos me dijo con frustración: Brian, siento que mi vida se repite cada año, como si estuviera atrapado en un ciclo sin avance. Le pregunté cuáles eran sus metas, y me respondió: simplemente quiero estar mejor. Esa frase resumía el problema. Querer estar mejor no es una meta, es un deseo vago. Le propuse un ejercicio: escribir 10 metas específicas para el próximo año. Rodrigo se resistió, decía que no sabía cómo hacer. Lo animé a comenzar con lo más simple: cuánto quería ahorrar, qué deuda quería eliminar, qué nueva habilidad deseaba aprender. 1 hora después tenía una lista que jamás había hecho en su vida. Lo que ocurrió después fue extraordinario. A los 6 meses, Rodrigo había pagado una de sus deudas más grandes. Había completado un curso de gestión logística y estaba ahorrando por primera vez de manera consistente. Me escribió: Brian, nunca imaginé que algo tan sencillo como escribir mis metas pudiera tener tanto impacto. La transformación de Rodrigo no vino de ganar la lotería ni de un golpe de suerte. Vino de un cambio de hábito. Pasar de vivir reaccionando al día a día a vivir con dirección. Esa es la diferencia entre la pobreza y la abundancia. No está en lo que usted sueña, está en lo que usted planifica y ejecuta. Déjeme preguntarle algo: ¿qué pasaría si, al igual que Rodrigo, dedicara 1 hora de su vida a escribir 10 metas claras y revisarlas cada mañana? ¿Cuánto podría avanzar en un año si dejara de reaccionar y empezara a dirigir su propio destino? En el tercer mes, su enfoque será la disciplina.
Mantenga el hábito de registrar gastos, reduzca aún más lo innecesario y avance con la siguiente deuda. Aumente su ingreso alternativo con consistencia. Invierta al menos 30 minutos diarios en aprender una nueva habilidad. Al final de 90 días, no solo habrá ahorrado dinero y reducido deudas, habrá reprogramado su mente con hábitos de riqueza. Si al final del primer mes sabe exactamente a dónde va su dinero, va bien. Si al final del segundo mes ya eliminó un gasto innecesario y pagó una deuda pequeña, va en el camino correcto. Si al final del tercer mes tiene un ingreso alternativo, un hábito de aprendizaje y metas claras por escrito, habrá iniciado una transformación irreversible. Quiero que imagine algo conmigo. Imagine que se encuentra frente a un gran campo abierto. En un lado, ve el camino de siempre, los mismos hábitos, las mismas deudas, las mismas excusas. Es cómodo porque lo conoce, pero si lo sigue lo llevará a los mismos resultados de siempre. En el otro lado, ve un sendero nuevo. Al principio parece más difícil, lleno de disciplina, de cambios y de esfuerzo. Pero si lo recorre, ese sendero lo conduce a la libertad, a la abundancia y a la tranquilidad de saber que usted tiene el control de su vida. Ese campo es su vida en este momento. Y hoy tiene que elegir. Nadie más puede caminar ese sendero por usted, ni su jefe, ni el gobierno, ni la economía. Solo usted. Déjeme recordarle esto. La verdadera pobreza no está en su bolsillo, está en su mente. Y la verdadera riqueza tampoco empieza en su cuenta bancaria. Empieza en sus decisiones diarias. Cada vez que elige gastar menos de lo que gana, invertir en usted mismo, evitar las deudas y fijarse metas claras, está sembrando la semilla de un futuro distinto. Imagine su vida dentro de un año si comienza hoy. Imagine la paz de dormir sin deudas, el orgullo de haber creado un ingreso extra, la confianza de saber que está avanzando hacia metas claras. Esa imagen puede convertirse en su realidad si decide dar el primer paso. Si ha llegado hasta aquí, eso me dice algo importante. Usted tiene hambre de crecimiento y no se conforma con seguir atrapado en los mismos hábitos que lo limitan. Por eso quiero invitarlo a dar un paso más. Suscríbase a este canal ahora mismo y active la campanita de notificaciones. Cada semana comparto principios prácticos que pueden transformar su vida. Y le pido algo más. Escriba en los comentarios esta frase breve. Hoy elijo la riqueza de nuevos hábitos. Compártalo como un compromiso público con usted mismo. Y luego, piense en una persona que necesita escuchar este mensaje. Envíele este video. Podría ser el inicio de un cambio profundo en su vida también. Recuerde, su futuro no depende de la suerte ni de las circunstancias, depende de las decisiones que tome hoy. Decida cambiar sus hábitos, y decidirá su destino. Lo que quiero darle ahora es un plan práctico de 90 días para empezar a romper estos hábitos y construir una nueva vida financiera. Primeros 30 días. Conciencia y control. Durante el primer mes, su tarea principal será la observación. Registre todos sus gastos, cada uno. Clasifíquelos entre necesidades y deseos. Al mismo tiempo, escriba sus 3 metas financieras principales. No intente cambiarlo todo de golpe, solo tome conciencia. Si logra observar sin engañarse, ya habrá ganado la mitad de la batalla. Días 31 a 60, acción y eliminación. El segundo mes es para actuar. Reduzca al menos un 20% de sus gastos innecesarios. Empiece a pagar su deuda más pequeña aplicando el método de bola de nieve. Cree un pequeño ingreso alternativo con alguna habilidad que ya tenga. No importa si es poco, lo importante es que demuestre a su mente que puede generar dinero fuera de su empleo principal. Y escriba sus metas cada mañana para grabarlas en su subconsciente. Días 61 a 90, consolidación y expansión.